Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a mi canal, al canal de Gymnos. Una de las cuestiones que más he tenido que responder, lo que más tengo que responder diariamente es el tema de la pérdida de grasa corporal. Normalmente la gente de la calle está muy mal informada y hay muchos mitos que circulan en el público general, como que haciendo abdominales se pierde grasa de la barriga, o haciendo flexiones de cintura se pierde grasa de la cintura, o que para perder grasa hay que hacer muchas repeticiones con poco peso, o 50.000 historias que no tienen demasiado fundamento. Entonces vamos a entrar en el tema de la pérdida de grasa. Primero, por ejemplo, el tema de los mitos. ¿Puedes perder grasa haciendo dieta o sin hacerla, haciendo ejercicio localizado en una zona? Por ejemplo, haciendo abdominales para perder grasa de la barriga. No, quítate eso de la cabeza, eso es un mito y luego te explicaré el porqué. Y esto aplícalo a cualquier cosa. Ni vas a poder quitarte las cartucheras haciendo elevaciones de pierna, ni vas a poder quitarte la grasa de los lomitos de la zona lumbar haciendo lumbares, ni la grasa del pecho haciendo contractores o flexiones o cualquier historia de estas. Esto no funciona así y luego te explicaré por qué. ¿Bien? Entonces, habría que intentar entender, antes de intentar quitarte de encima la grasa así, primero tienes que entender qué es y cómo funciona. La grasa es un depósito de energía. Tu cuerpo almacena grasa como un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Dentro de la historia de la evolución, pues cuando estábamos por ahí cazando en la estepa, se supone, pues era muy importante tener grandes reservas de grasa cuando encontrabas alimento en grandes cantidades para poder después sobrevivir a los periodos de carencia o de hambruna que pudieran sobrevenir, o llegaba el invierno y escaseaba el alimento o cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, para tu cuerpo no es ningún problema tener cierta cantidad de grasa a partir de un punto, de un porcentaje determinado. Esto empieza a convertirse en un problema de salud. Además, aparece con el tema este de la corrección política, parece que esté mal decir que no es saludable tener sobrepeso, tener un exceso de grasa importante. Entonces, hasta cierto punto no es un problema de salud. Si tú estás bien con eso no hay ningún problema, pero llega un momento en el que si te pasas, pues esto no es discutible. Quiero decir, hay fundamentación científica y empírica de sobra para asegurar que mantener un estado de obesidad durante un periodo prolongado de tiempo pues no es una cosa que sea saludable, ni mucho menos. Diabetes, problemas de corazón, problemas articulares, depresiones, etcétera, 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 etcétera. La lista de patologías asociadas con la obesidad es muy larga y sería bastante ingenuo intentar pasar eso por alto porque yo me acepto y me quiero tal y como soy, que está muy bien, que todos tenemos que aceptarnos y querernos tal y como somos, pero con los pies en el suelo, por favor. Entonces, bueno, yo soy de la opinión de que si te quieres y te amas, pues cuidarás de tu salud, ¿vale? Y no dejarás que el sobrepeso se te vaya de las manos. Vale, temas así sociológicos aparte, la grasa cumple esa función de intentar mantenerte vivo, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que cuando hay periodos de estrés, pues hay persona que le da por comer, porque se siente pues, que tiene un problema que resolver. El rollo es que ahora mismo pues, los problemas antes en la sabana, si se te comía el león, ¿no? Pues se acababa el problema, y si te escapabas del león, pues también se acababa el problema, se pasaba el estrés y ya. Ahora el león está constantemente. El león es pues, los problemas del trabajo, los problemas con la pareja, con la familia, con los padres, con cualquier tipo de estrés, ¿no? Entonces es bastante habitual, que no normal, habitual, no he dicho nada de normalidad, habitual por desgracia que el estrés sea crónico y la ingesta por estrés también lo sea, y entonces el sobrepeso también se convierte en una cosa crónica, ¿no? El factor psicológico es muy importante. Más allá de esto, todo este rollo que te he soltado es para explicarte que a tu cuerpo
no le parece mal tener un poquito de exceso de grasa y que si te mantienes dentro de esos porcentajes saludables, pues no hay ningún problema, aunque estéticamente no te contente. Pero pongámonos en el caso de que, pues mira, o por salud o por estética, quieres plantearte quitarte un poco de grasa de encima. Y fíjate que repito pérdida de grasa y no digo adelgazar. Hay una diferencia importante entre adelgazar y perder grasa o definirse, como se suele llamar a este proceso en la jerga de los gimnasios. Adelgazar es perder peso, que veas que los números de la báscula bajan y muchas veces parte de ese peso, si no se hacen las cosas como es debido, va a provenir no de la grasa, sino de la masa muscular. ¿Por qué no de la grasa? Porque a no ser que tú le hagas entender a tu cuerpo que tiene que conservar la musculatura o incluso crear más, por este mecanismo que he explicado antes de supervivencia biológica, el cuerpo no quiere deshacerse de toda la grasa que a ti te gustaría perder en un proceso de adelgazamiento. Él no quiere deshacerse de esa reserva de energía que le asegura la supervivencia. Entonces, el abordaje que más se conoce a nivel popular, que es come menos, un poquito de todo sí, pero menos, y haz mucho aeróbico, pues para esto suele ser nefasto. ¿Por qué? Porque si tú simplemente reduces la ingesta de calorías, que está claro que tiene que haber un déficit calórico, tienes que comer, tiene que entrar menos energía de la que sale para que tú puedas utilizar tus reservas de combustible para cubrir las demandas energéticas de la actividad diaria, el ejercicio y demás. Está claro que hay que comer menos, pero si la única actividad que haces es hacer aeróbicos o no hacer ninguna y simplemente matarte de hambre, tu cuerpo lo que va a interpretar es que no necesita conservar la masa muscular. Y en esa pérdida de peso va a haber una pérdida importante de musculatura, con lo que al final del proceso pues te puedes ver más delgada o más delgado, con los números en la báscula más bajos, pero habrás perdido masa muscular por el camino, que eso siempre es una disminución en el estado de salud, ¿bien? Porque la musculatura cumple una función muy importante en el estado de salud general, segrega un tipo de sustancias que hacen que el cuerpo se mantenga en buenas condiciones y a nivel estético pues te habrás quedado con una flacidez importante. Te vas a ver delgada o delgado, pero fofa o fofo. Entonces, ¿cuál sería el abordaje más eficiente de cara a conservar tu musculatura? Que esto a nivel estético es importante y a nivel de salud, conforme más años tengas, más importante es, pero cuanto más te acercas a la edad avanzada, a la vejez, más importante es que tú conserves la máxima cantidad de masa muscular posible para mantener tu autonomía. De hecho, a ti, si te meten en un geriátrico, no va a ser porque te falte fondo aeróbico, sino porque no vas a poder levantarte ni sentarte de la taza del váter, no vas a poder levantarte del suelo si te caes, o no vas a poder abrir un bote porque te falta fuerza, porque has perdido masa muscular. Entonces es muy importante esto para ir cumpliendo años con calidad de vida y para mantener una estética más o menos aceptable al nivel de cada cual, ¿vale? Entonces el tema es que además de un déficit calórico deberías introducir entrenamiento de fuerza y suficiente proteína en la dieta, ¿vale? El entrenamiento de fuerza va a darle la señal a tu cuerpo de que no debe coger la energía esta que hemos creado, el déficit energético, no debe cubrirlo con masa muscular, sino que debe cubrirlo con grasa. Y la proteína, en cantidad suficiente, lo que va a hacer es asegurar que tu musculatura tiene los aminoácidos, las proteínas necesarias como para mantenerse o incluso aumentar un poquito su tamaño si lo acompañas con ejercicio de fuerza. Y aquí tenemos un beneficio adicional, porque si ganas masa muscular, lo que tienes que saber es que una persona con más musculatura gasta más energía
por el simple hecho de estar quieto y respirar. Y gasta bastante más energía cuando está moviéndose. O sea, si tú tienes 1, 2 o 3 kilos más de músculo, cuando ejercites esa musculatura, gastarás bastante más energía que si tienes menos masa muscular. Y eso es un factor muy importante a tener en cuenta de cara a poder comer más mientras sigues perdiendo grasa corporal. La función del cardio, que no tenemos por qué descartarlo, va a ser simplemente la de aumentar el déficit calórico. O sea, vas a gastar un poco más de calorías que si no hicieras el cardio. Entonces, con eso el déficit aumenta. Bien, pero no interesa llevarlo muy al extremo, porque además de que vas a acumular mucha fatiga si haces entrenamiento de fuerza y entrenamiento de cardio al mismo tiempo, no es la parte más importante, no va a cumplir ese efecto de conservar masa muscular, sino más bien al contrario. Es una actividad que no requiere de una gran musculatura. De hecho, piensa cómo es el morfotipo, el aspecto de un corredor de maratón. Verás que es muy delgadito, muy delgadito, muy delgadito, muy delgadita. Entonces no hay que eliminar el cardio, lo podemos usar, pero no bases tu plan de ejercicio solo en ejercicio cardiovascular. Sabes que eso aumentará el déficit, pero no te va a conservar la musculatura. Al contrario, va a hacer que la pierdas más deprisa. Entonces, si combinamos el déficit calórico, la suficiente proteína y el ejercicio de fuerza, tu cuerpo sabrá que tiene que coger esa energía, que tiene que cubrir ese déficit calórico del que hemos hablado antes, del que hemos creado con la dieta, con sus propias reservas, y tú al hacer ejercicio de fuerza, y por favor que no sea basado en máquinas, ¿vale? Que sea ejercicio de fuerza basado en calistenia, en pesos libres, mancuernas, barras, kettlebells, etcétera, etcétera, algo que sea eficiente. Si no tienes más remedio, pues bueno, las máquinas es mejor que nada, pero son preferibles las otras opciones. Entonces, cuando tu cuerpo reciba ese mensaje, vas a ver que debe cubrir ese déficit energético con la grasa que tiene acumulada en reserva y no con la masa muscular. Otro tema importante es que el descanso, un buen descanso, ayuda a la pérdida de esa grasa corporal, o la dificulta, o incluso puede hacer que tengas más facilidad para engordar si durante un periodo largo de tu vida descansas mal o de manera insuficiente. Sí, hay unas hormonas, que son las hormonas del estrés, el cortisol, a lo mejor se habla por ahí, que lo que va a hacer es que tengas más facilidad para acumular grasa, y encima te va a bajar la testosterona, que es la hormona responsable de, entre otras muchísimas cosas, del crecimiento de la masa muscular y el aumento de fuerza. Entonces no te conviene, si quieres quitarte unos kilos de grasa de encima, o si quieres no engordar, no te conviene descansar mal o descansar insuficientemente. Algo que tienes que tener claro es que si empiezas a hacer las cosas de esta manera y empiezas a entrenar fuerza, crear un ligero déficit calórico o moderado y comer suficiente proteína, es posible que si no tienes un sobrepeso muy importante, si no te sobra una gran cantidad de grasa, veas que la báscula no varía, pero la cintura del pantalón cada vez te viene más ancha. Entonces, ¿qué quiere decir esto cuando no hay una variación en el peso, pero sí ves que la cintura va disminuyendo? Pues lo que quiere decir es que estás haciendo lo que se llama una recomposición corporal. Estás perdiendo grasa y ganando músculo al mismo tiempo. Entonces, el peso de la grasa baja, pero el peso del músculo sube. Resultado final, tu peso corporal se mantiene más o menos igual, pero tu aspecto sí cambia y tu sensación también va a cambiar bastante, porque no es lo mismo pesar, por ejemplo, 75 kilos con un 25% de grasa corporal que con un 15%. ¿Sí? Hay mucha más musculatura, mucha menos grasa, y tanto la estética como la salud y el rendimiento se ven mejoradas, y bastante. Quisiera comentar un caso bastante frecuente ahora, que ya hemos visto los mecanismos de acción, ¿vale? Ahora que ya tenemos claro de que tenemos que hacer déficit calórico, comer suficiente proteína, hacer ejercicio de fuerza, un poquito de cardio puede ayudar, bien, si no lo haces no pasa nada, y dormir suficiente, ¿vale? Ahora que tenemos claro eso, imagínate que, bueno, hay una persona que se mete en este proceso y empieza a darse cuenta de que llega un momento
en el que le cuesta una barbaridad seguir perdiendo grasa y que hay zonas que suelen ser las típicas, pues la zona del abdomen bajo, la zona lumbar baja, en las chicas pues si hay la zona de las caderas, las cartucheras o la parte de atrás de los brazos, o la mollita esta que aparece aquí debajo de los omoplatos, etcétera, etcétera. Hay zonas que no bajan o que bajan muy despacio, que cuesta mucho quitar la grasa de ahí. La pregunta que yo hago en ese caso siempre es la misma, es decir, ¿has pasado periodos de obesidad importante en tu vida? ¿Por qué? Porque esto condiciona la respuesta del adipocito. Y ahora tenemos que hablar de una cosa que se llama, perdóname la expresión técnica, pero lo vas a entender enseguida, la hiperplasia adipocitaria, que no es lo mismo que la hipertrofia adipocitaria. No te asustes, que enseguida lo vas a entender. Imagínate que durante tu infancia o tu adolescencia es el momento en el que se determina el número de adipocitos, de células de grasa que vas a tener durante el resto de tu vida. Pasa que engordas. ¿Y qué pasa en un adipocito cuando engordas? Cuando engordas, el adipocito empieza a acumular grasa, empieza a hacerse grande. Y cuando ya no puede hacerse más grande, se divide en dos. Si sigues engordando, el adipocito sigue creciendo y esos dos, donde habían dos, va a llegar el momento cuando ya no puedan crecer más, se van a dividir, van a hacer 4, luego van a hacer 8, luego 16, luego 32, tacatá. Así mientras tú sigas engordando. Imagínate que estás en este proceso y empiezas a revertir este proceso de engorde y empiezas a sacar grasa de los adipocitos porque estás haciendo las cosas bien, comes lo que tienes que comer, la proteína, el ejercicio de fuerza, tal, duermes bien. Pero ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en el que esos adipocitos se van a quedar muy pequeños, pero no van a desaparecer. Y si tú, cuando en esa época en la que engordaste bastante, has creado una gran cantidad de adipocitos, pues van a haber una gran cantidad de adipocitos muy pequeños, pero en mayor cantidad que una persona que no hubiera sufrido nunca un proceso de obesidad. O sea, si nunca has estado gordo o gorda, vas a tener más facilidad de quitarte la grasa de encima. Y si ya antes has estado gordo o gorda, como es mi caso, por ejemplo, sé de lo que te estoy hablando por experiencia, va a llegar un momento en el que esa grasa no te la vas a poder quitar nunca, te va a costar un montón ver los abdominales o ver definida la zona lumbar, o si eres chica la zona glúteo-femoral, etc. ¿Por qué pasa esto? Porque el cuerpo lo que piensa es en sobrevivir y no se va a deshacer de una estructura que le ha costado crear, ¿vale? Y puede volver a reutilizar en un futuro. Entonces, ¿esto es así para siempre? Pues en la mayoría de los casos siento decirte que sí, es así para siempre. Esto no debe desmotivarte para intentar conseguir tus objetivos y ser tu mejor versión, por lo menos a nivel corporal, ¿vale? No te desanimes con esto y haz las cosas que tengas que hacer, pero con los pies en el suelo, entendiendo que el cuerpo funciona como funciona. Entonces, si ves que estás en un proceso en el que tienes que matarte de hambre para mantenerte con un porcentaje de grasa corporal que a ti te parezca aceptable, o estar condenado o condenada a llevar un control estrictísimo de lo que comes, del ejercicio que haces, de manera que esto te dificulta la vida, plantéate, entendiendo tu historia personal, plantéate si te vale la pena o no. Si de verdad te vale la pena, pues a lo mejor estaría bien para ti que valoraras el pasar por un proceso de cirugía o valoraras pasar por un proceso de algún tipo de ayuda psicológica o emocional para ahí sí aceptarte tal y como eres y amarte tal y como eres. Que yo creo que sería la mejor opción, porque hay muchos beneficios adicionales en ese proceso. Bueno, espero haber podido aclarar las dudas más comunes, que te haya servido el vídeo para aclarar conceptos, para poder ubicarte y que puedas tomar decisiones con mayor base de conocimiento y que sean más efectivas. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like,
suscríbete, comparte esta información con quien creas que le puede ser de utilidad. Nos vemos, si quieres, en siguientes vídeos. Que estés bien y hasta la próxima.